Hola amigos de Entre Tejas, es un gusto enorme estar nuevamente con ustedes en esta edición de Entre Tejas TV. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de escuchar al arqueólogo Ramón Folk, quien nos hablará sobre su trabajo de campo en la Laguna Miramar, esa hermosa y enigmática laguna que se encuentra en lo más profundo de la selva lacandona. El arqueólogo Ramón Folk González realizó los estudios de licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente estudia el posgrado en la Universidad Estatal de Arizona, especializándose en la arqueología de los periodos posclásico y protohistórico en el oriente de Chiapas. Ha sido asistente de investigación en la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en proyectos arqueológicos en Bahía de Tepoca, Sonora, Bocana del Río Copalita, Oaxaca y Volcán Iztaccíhuatl, Estado de México. En Chiapas ha realizado 2 temporadas en Laguna Metzaboc y una en Yaxchilán. Ha impartido conferencias sobre arqueología de la Ciudad de México y sobre la selva lacandona en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, la Universidad Intercultural de Chiapas, el Centro Cultural Nabolom en San Cristóbal de las Casas y varios otros centros culturales y escuelas. En el extranjero ha presentado sus investigaciones sobre Laguna Miramar en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ámsterdam en Holanda y en los congresos de mesoamericanistas del suroeste de los Estados Unidos y en Carolina del Norte. Desde 2014 investiga la región de la Laguna Miramar en la selva lacandona a través de trabajo con las comunidades y registro de evidencias arqueológicas con miras a organizar un proyecto de investigación en la región. Bienvenido, arqueólogo Ramón Folk. Te escuchamos y gracias. Poder platicar sobre Miramar contigo, Luis. Es un sitio que significa mucho para mí. Digo, hice ahí mi tesis de licenciatura, pero es realmente el lugar que me enganchó con Chiapas, básicamente, ¿no? Yo llegué allá por mera coincidencia con un viaje con un amigo que se llama Emiliano, que también está enamorado de Chiapas y va mucho también allá a Comitán. Y después de hacer ese viaje, yo estaba en segundo semestre de la carrera de arqueología y me puse a investigar qué se sabía de esa laguna, ¿no? A la que habíamos ido, que estuvo genial el viaje, porque está muy lejos, pero es donde la naturaleza está, yo creo, mejor conservada en Chiapas. Ves cantidad de animales, el lago es espectacular, el agua es transparente, hay tortugas, pájaros, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, empecé a investigar y encontré la historia de los lacandones que estuvieron en Miramar, que resistieron a la conquista española 120 años, y no, 170 años, perdón. Y, y como tal fueron en Chiapas y en México, de los últimos grupos mesoamericanos en ser conquistados. En Guatemala y en Honduras hubo algunos grupos que resistieron algunos años más, pero realmente es increíble pensar que a finales del siglo XVII seguían habiendo eh, pueblos insumisos en la parte mesoamericana de México, ¿no? Porque en el norte sabemos que resistieron pues algunos permanentemente, ¿no? Como los eris uh, o ¿cómo se dice? O los huicholes, los tarahumaras, que realmente fueron casi descubiertos en el siglo XIX. Para la zona maya, los lacandones de México y los itzás en Guatemala realmente son lo último, ¿no? Que, y me sorprendió que hay mucha literatura respecto a los itzás de Guatemala, pero los lacandones de México tenemos un libro maravilloso escrito por Jean de Vos, que es básicamente la Biblia de la historia de la selva lacandona, pero arqueológicamente es extraño porque la laguna es conocida, en muchos libros la mencionan siempre, bueno, la enlistan, no hablan mucho de ella, pero solamente publicado
así en forma de libro, hay un trabajo que es el de Sonia Rivero, que hizo algunos pozos, encontró algunos entierros, pero no se hizo más. O sea, entiendo que el lugar está muy lejos, pero la importancia histórica del sitio es muy llamativa como para que siga estando, digamos, no en el abandono, pero muy poco trabajado. Entonces, pues por eso me puse a investigar más, a ir cada año, a veces iba 2 o hasta 3 veces al año a Miramar, y empecé a documentar todo lo que pude, compararlo con lo que había publicado, y al final eso fue la base de mi trabajo, que fue hacer un registro arqueológico e histórico de la laguna. Por un lado, ver quiénes habían trabajado, qué se sabe de la laguna, y luego qué hay ahí. Sobre todo, la información existente estaba muy dispersa, eh, pues me decidí a que mi tesis de licenciatura de la Escuela de Antropología iba a ser sobre Miramar, encima de que el lugar es precioso. Entonces, cuando, cuando empecé a recopilar la información, encontré un montón de datos, tanto históricos como arqueológicos, que, que eran como anormales o inesperados en esa zona. Por ejemplo, revisando las notas de un francés que estuvo allá en los años 30, eh, apareció una vasija zoque, que dices, ¿qué hace esto aquí, en medio de la Selva Lacandona? O de repente revisando la iconografía de un grabado que le llaman el muñeco, resulta que es de la costa del Pacífico, que está como a 300 kilómetros de Miramar. Entonces, un montón de cosas fueron cada vez como interesándome más en el sitio por su aspecto inusual. Luego, leyendo sobre los lacandones antiguos tan importantes que había en Miramar, estos eran mayas del periodo posclásico, pero tenían un montón de costumbres no características mayas, como por ejemplo, hacían una ceremonia muy similar al Fuego Nuevo del centro de México, tenían un sistema de gobierno cuatripartita, dividían su ciudad, bueno, su pueblo, en barrios que llamaban calpules, como los calpulis del centro de México. Um, Hablaban náhuatl, eh, en par al maya cholti, perdón, que es algo que es muy común en Guatemala con la llegada de estos grupos que le llaman toltecas, o esta influencia mexicana en Guatemala, pero en la Selva Lacandona pues es bastante inusual. Entonces, pues todo eso me fue llevando a querer hacer esta investigación histórico-arqueológica de Miramar. Ahí lo que fui haciendo fue registrar lo que ya se conocía con mayor detalle y evidencias nuevas, eh, bueno, por primera vez. Entonces, no, personalmente yo descubrí muy poco, porque casi todo ya lo conoce la gente local, la gente del ejido Emiliano Zapata y de los ejidos Benito Juárez, Tierra Libertad y Nueva Galilea, que son los que se dividen en la laguna, conocen prácticamente todo, pues es ahí donde viven. Entonces, con ayuda de toda esta gente, eh, fue posible aumentar considerablemente lo que sabemos de Laguna Miramar. Entonces, digamos, ahorita vamos a ver la presentación, pero eh, ya a partir de la evidencia arqueológica, lo que yo he podido rescatar en archivos tanto de México como de Europa, como de Estados Unidos, se puede cada vez conocer mejor lo que ha pasado en Miramar, porque curiosamente, pese a que no se ha escrito gran cosa, han habido muchas personas y expediciones que han pasado por ahí, pero no pareciera como una maldición. Nunca publicaron lo que encontraron. Todo está en archivos. En Estados Unidos, en México, en el INAH, en archivos personales, en periódicos. Entonces, recopilar todo esto permite ver la riqueza de esta zona, ¿no? Que además de estar en la reserva de Montes Azules, permite que sea difícil acceder, entonces no hay tanto saqueo.
tenemos, por ejemplo, estatuas in situ, que hoy en día es casi imposible, ¿no? Con tanta exploración y lamentablemente tanto saqueo que ha habido en México, es muy difícil encontrar todavía objetos en su lugar original. Es realmente eh, una sensación muy especial ver ese tipo de cosas. Bueno, pues ahora sí vamos a platicar de esto más, con ayuda, con imágenes, ¿no? Más agradable. Um, la laguna de Miramar es el lago natural más grande del estado de Chiapas. Tiene 6 kilómetros de diámetro. Se encuentra al sur de la selva Lacandona, en lo que se llama el Valle de, bueno, en el Valle de San Quintín, que es un gran valle de los, digamos, más grandes, digamos, de la zona selvática. Tiene 27.200 hectáreas de superficie y en él se juntan 3 ríos. El Jatate, que es el principal, el río Perlas y al sur el río Azul. En el centro de este valle se levanta la sierra de Chuncerro, que es lo que vemos en esta fotografía, y al pie de esta sierra está la laguna de Miramar. Como dije, tiene 6 kilómetros de largo, tiene una forma pues como de rombo, más o menos, o pentagonal. Su formación es de origen tectónico, aunque no hay grandes estudios al respecto. Hay un pequeño estudio geológico en los años 50 donde mencionan esto. Es una formación muy similar a la de una laguna en Guatemala que se llama Laguna La Chua. Tiene presencia de unos seres vivos llamados estromatolitos, que hace poco el biólogo Arturo Bayona hizo una conferencia hablando de esto, y que son unas formas de vida muy, muy antiguas, de las primeras formas de vida que hubo en la Tierra, y es muy raro encontrar este tipo de animales, y en Laguna Miramar hay muchísimos. Encima hay todos los animales que te puedes imaginar, desde el jaguar hasta el cocodrilos, hay tortugas gigantes, hay guacamayas ya no hay, pero atrásito en la sierra de atrás sí hay. Y bueno, todo esto se encuentra dentro de la reserva de la biosfera de Montes Azules, y entre los ejidatarios de la región hay un acuerdo por no construir al borde de la laguna. Hay como una zona de 1,5 kilómetros alrededor que hace que el paisaje aquí sea verdaderamente espectacular. En Miramar tenemos varios tipos de sitio. Tenemos los sitios monumentales, que son los sitios arqueológicos como uno generalmente los conoce, que son con estructuras, terrazas, plataformas. Hay sitios que únicamente tienen terrazas, que son principalmente habitacionales y defensivos. Hay cuevas con osarios, cuevas con ofrendas. Hay mucho arte rupestre, que son las pinturas y grabados en roca. Hay altares, o sea, lugares que literal solamente es un monumento solo. Y también hay sitios históricos, que son restos de aldeas del siglo XVIII y XIX a la fecha. Entonces, incluso podríamos contar como sitio un campamento abandonado de la CFE de los años 60 que estuvieron haciendo estudios hidrológicos en la zona. Aquí hay algunos ejemplos en las fotografías de las pinturas, las ruinas y las cuevas que tienen muchos huesos adentro. Lo más antiguo que tenemos son restos del preclásico, que para la selva Lacandona es de lo más antiguo que se conoce por 2 fechas de radiocarbono que obtuvo la doctora Sonia Rivero en los sitios de San Quintín y de Rancho Bulnes. Tenemos también la cerámica más antigua de la zona. Y al final del preclásico tenemos las primeras pinturas rupestres y el relieve del muñeco, que es uno de los elementos más famosos de Laguna Miramar. Esta es una escultura bastante grande, tiene 1,5 metros de alto por 1 de ancho. Podría decir que es casi tamaño natural para una persona pequeña, y representa a un personaje con una especie de bigote sentado en una banca. Esta iconografía con este personaje con el bigote es típica de la costa del Pacífico para esta época, alrededor del año 100 antes o después de Cristo. Esto lo identificó el profesor Navarrete en un artículo del año 72,
Y encontrar este tipo de esculturas. Aquí tenemos un detalle del elemento en espiral sobre los labios como a forma de bigote, que vemos también en las esculturas de la costa del Pacífico, que nos habla también que, pues, quizás no vivían en Miramar, pero había gente del Pacífico que estaba yendo a Miramar a dejar grabada una imagen de gran tamaño a una altura muy considerable, está a 15 metros de altura, es muy difícil llegar ahí arriba. ¿Por qué? No sabemos. Estas esculturas solamente se ha encontrado una en excavaciones arqueológicas, todas las demás han sido hallazgos accidentales o de saqueo, pero lo que es llamativo es que todas son de pequeño formato. Las más grandes miden como 30 centímetros, 40 centímetros de alto, y la de Miramar 1,50 m, ¿no? Y es un petrograbado, entonces habla un poco de la importancia del sitio. El sitio de San Quintín igual es un sitio muy grande, del cual hay algunas excavaciones de Sonia Rivero, donde obtuvo estas fechas muy antiguas eh, dentro de unos focos de la pista de aterrizaje, pero el sitio es mucho más grande de lo que ella mapeó en su momento. A la entrada del ejido San Quintín tenemos, justo en los tanques de agua, hay varios montículos que actualmente se utilizan como base para Rancho Bulnes. Es un sitio que excavó Sonia Rivero, es un poquito menos antiguo que San Quintín, pero igual sigue siendo bastante antiguo, como 2500 años de antigüedad, que también son montículos de tierra y piedra que están muy deteriorados por el tiempo y también por el saqueo. Fueron utilizados para obtener las piedras para construir bardas y la casa del Rancho Bulnes, que la familia Bulnes fueron los dueños del Valle de San Quintín durante mucho tiempo. De hecho, San Quintín fue nombrado así por el hijo de Juan Bulnes, que fue el primer Bulnes que compró toda esa tierra. Bueno, no la compró, se la dio el gobierno de Porfirio Díaz, y que estuvieron en la zona el último, Jaime Bulnes, hasta los años 80, que ahí murió. Durante el periodo clásico, que es el periodo más famoso de la cultura maya, podemos ver, bueno, ya sabemos lo más famoso, las pirámides, los templos, los murales, la cerámica pintada. En Miramar lo que se ha encontrado de esta época es principalmente el sitio que se llama Isla de los Templos, un sitio más pequeño llamado Lobol, en la parte norte de la laguna, y bastantes ofrendas en cuevas. De estas ofrendas viene la vasija zoque que te comentaba hace rato, que es una vasija con triángulos achurados de un tipo que se llama pañagua inciso. Es color, según Jacques Sustel, rosácea, con bandas, con franjas negras y engobada, que es este tipo muy común de la zona del río La Venta para el periodo clásico medio. Y lo que es interesante de esta pieza es que fue encontrada por los indígenas lacandones en los años 30, y le grabaron este sol y algunas otras imágenes encima de los motivos más antiguos, que es como una especie de reutilización y resignificación de la pieza. Y Jacques Sustel, bueno, la obtuvo y actualmente se encuentra en el Museo Quai Branly de París. La Isla de los Templos es el sitio más famoso en la laguna, fue el que fue excavado por Sonia Rivero, fue explorado desde los años 50. Y bueno, tenemos un templo en el centro bastante grande, digo, para el tamaño de la isla sobre todo. Y muchas plataformas que forman plazas y probablemente sostuvieron alguna suerte de habitaciones para los gobernantes o los líderes sacerdotales de este lugar, que más adelante voy a platicar que probablemente es un santuario. Entonces quizás no había tantos gobernantes, pero debía haber líderes religiosos por aquí. El sistema constructivo es de lajas, o sea, piedras muy delgadas a manera casi de ladrillos. El relleno es de gravas y guijarros, casi no hay tierra, porque incluso en una isla rocosa lo que menos tienes es tierra. Entonces todo tu material de construcción y para relleno es escombro pétreo. Entonces realmente hay muy poca tierra en el sitio. En los informes de señor Rivero menciona que era bastante complicado excavar porque era básicamente hacer hoyos en piedra. Tienen varias etapas constructivas, por lo menos 3. Las escalinatas están delimitadas por alfardas, y también tenemos piedras esquineras, que son piedras más grandes para
delimitar las esquinas de los edificios. Aquí vemos el sistema constructivo, que es muy llamativo, que es tan parecido al de Toniná. Y ahorita vamos a ver más al respecto. Tenemos tumbas con techos de lajas, que también son muy típicas en los Altos de Chiapas para el periodo clásico medio y tardío. En Palenque también hay muchas de estas. Esta tiene restos de estuco en el interior, lamentablemente está saqueada. Esta es otra que se encontró, que excavó la doctora Rivero. En ella se encontró un entierro del periodo clásico tardío, alrededor del año 700 al 900. Tenía 2 vasijas y un individuo bastante bien conservado, con incrustación de jade en los dientes. Algunas de las piezas que se encontraron en los entierros son estas. Tenemos las vasijas pintadas del clásico maya, y también tenemos vasijas un poco más tardías, probablemente del posclásico temprano, por ahí del año 1000 al 1200, que nos hablan también de gente que viene lejos. Estas vasijas, que se llaman plomizas o plumbate, eran fabricadas en la costa pacífica de Guatemala, y su distribución es realmente gigante, ¿no? Se han encontrado desde el norte de Mesoamérica hasta Costa Rica. Y esta vasija en particular, con ese pájaro, he logrado encontrar ejemplos en Cozumel y en la Isla de Sacrificios, en Veracruz, que es curioso que sean sitios sagrados, santuarios de peregrinaje. Es curioso que exactamente el mismo tipo de vasija aparezca en contextos generalmente religiosos. No se encontró se encontró un fragmento más de plumbate, pero de cerámica plomiza solamente se encontró una olla completa. Realmente no es mucha la presencia. Y parece que el entierro en el que se encontró es un entierro que se hizo en la isla una vez que ya estaba abandonada, post-abandono, dice. En la isla hay esculturas de brazos cruzados, que es un tipo de escultura muy característico de la época clásica tardía y del posclásico sobre todo. En Toniná tenemos ejemplos muchos que son de los más característicos de la zona. También en un sitio llamado Chaculá, que está en Guatemala, muy cercano a Comitán. Y estas también son esculturas que se asocian mucho al culto funerario y al culto de las cuevas. Entonces, es interesante que tengamos esculturas de brazos cruzados que nos acercan mucho a las tradiciones de los Altos de Chiapas y un poco de Guatemala. Hay otra escultura de brazos cruzados de la cual solo queda la cabeza. Esa, revisando archivos, supimos que estaba en Nabolón, y luego revisando la colección de Nabolón la pudimos identificar, y con permiso del museo hicimos una reproducción y un dibujo y un registro detallado para tener mayor información de la pieza y poderla difundir. Otra escultura de Miramar es este sacerdote que sostiene una barra, que es claramente un estilo casi idéntico al de Toniná, con menos detalle y más erosionada, pero realmente es una escultura tipo Toniná. Aquí sí no hay pierde. Y estas esculturas generalmente representaban gobernantes o personajes importantes de la ciudad de Toniná, y estaban asociadas a cuestiones funerarias. En Toniná se han encontrado más de 20 de estas, hay muchísimas. Y nos habla de que debe haber un lazo muy importante entre Toniná y Miramar. Ambos están en la cuenca del río Jataté. Entonces es probable que Toniná controlara o tuviera influencia en todo este río. Que esté esta escultura aquí probablemente nos dice que alguno de los entierros de la isla, quizás alguna de las tumbas, debe haber sido un personaje importante de esta ciudad de Toniná, ya sea que viviera en Miramar o que se fue a enterrar a Miramar. Y si pensamos que Miramar es un sitio sagrado, un santuario, como la gente que se quiere ir a enterrar a Roma o a Chalma, a Esquipulas, para el caso del sur de México. También hay algunas estelas, algunos altares. El sitio también clásico, con la misma arquitectura que la isla de los templos, es Lobol, que está al norte, y a mí no me fue posible ir, pero hay un muy buen registro de la doctora Rivero, entonces podemos saber que los dos sitios son contemporáneos. De la época posclásica es conflictivo, porque
La doctora Rivero hizo su proyecto para identificar la ocupación de este periodo, porque quería saber cuál era la cultura de los lacandones históricos, de los que nos hablan las fuentes, de los que resistieron a la conquista. Y en la isla de los templos, que es la que está abajo en la fotografía, no encontró nada cercano a la época de la conquista. Encontró un pedazo de cerámica vidriada que no es posible saber si sea colonial o incluso moderna. Pero revisando mapas y revisando la literatura, fuentes históricas y las notas de Franz Blom, yo llegué a la conclusión de que Lacantún, que era la ciudad de los lacandones, bueno, el pueblo, no eran muchos, está más bien en esta otra isla, la que está al sur, que tiene forma de península, que se llama actualmente la isla Carrizal, que los españoles lo llamarán el Peñol, tiene también otros nombres como Petencayú, el nombre que le puso Franz Blom. Y estos sitios postclásicos se caracterizan por estar en lugares defensivos, como penínsulas o islas, son terraciados, no tienen arquitectura muy grande, y generalmente están asociados a cuevas y también a pintura rupestre. Entonces, de los archivos de Nabolón y de las colecciones de Franz Blom, pudimos identificar varias ollas que son cercanas a este sitio y que son de la época postclásica, son tipos muy similares a los que hay en los Altos de Guatemala y también para la zona de Comitán. Tenemos un incensario de lo que se llama tipo mixteco, que es muy característico del posclásico. Son incensarios que tienen 3 pies y una de las asas o mango, donde lo agarras, tiene generalmente una decoración en forma de animal o de persona. Este de Miramar tiene forma de pico de pato, bueno, perdón, de pájaro, no sabemos qué pájaro, pero, y es una pieza verdaderamente muy bonita, la cual hace poco exhibimos en una exposición que hubo en Abolón sobre la arqueología de las lagunas de la Selva Lacandona, con el doctor Josué Lozada y con Leticia Moscoso, que participaron en el libro que hace poco publicaron. En esta misma época tenemos un altar, estos sitios que yo mencionaba como altares, que es el dios del agua, que es en un manantial que sale de esta cueva que vemos atrás de la fotografía, hay una escultura sola que está bajo el agua en época de lluvias, y en época de secas está descubierta, que también por su iconografía sabemos que es una escultura en bulto posclásica, le conocen como el dios del agua localmente, tiene una especie de yelmo en la cabeza, tiene un tocado que parecen plumas en la parte trasera y una pulsera en su brazo derecho. Este tipo de esculturas sentadas también son muy comunes en la época postclásica. Tenemos en sitios tan lejanos como la isla de Zapatera en Nicaragua, hay más cercanos como en Chaculá, en Comitán, hay varios ejemplos que reportaron a principios del siglo XX. Son pequeñas y son bastante burdas, no tienen el trazo tan bonito del clásico, son esculturas bastante sencillas, pero que esté todavía en su sitio es realmente una maravilla. Lamentablemente, la última vez que estuve allá, alguien la había vandalizado, le habían pegado en la cabeza y le habían roto un poco de la boca, pero bueno, sigue estando en su lugar. Y la gente de los ejidos de Zapata, del ejido de Emiliano Zapata, que son los encargados de cuidarla, hacen un muy buen trabajo. O sea, la gente que la fue a vandalizar nos comentaban que entró, que fue en la noche y que no, o sea, hay que llegar en barco donde está esto, entonces al parecer fueron en su propio, bueno, nadando, pasando por la selva, ¿no? Pero sí, hay gente mala en todos lados realmente. De esta época datan la mayoría de las cuevas osario. Esto, en Miramar no hay fechas, pero hay algunos hallazgos, como la cerámica que levantó Franz Blom. Y encima, en comparación con sitios como Metzaboc, sabemos que estos osarios son del periodo postclásico en su mayoría, pero también los hay desde el clásico tardío. Sobre todo en la zona de Yucatán y en los Altos de Guatemala hay osarios
de la época clásica. Pero son enormes. En Miramar, en algunos de los diarios de Franz Blom que yo he leído, menciona que había tantos huesos que no podías caminar sin pisarlos, ¿no? Y que él solamente levantó 3 cráneos, los mejores conservados, y los envió al Museo Nacional de Antropología, que no me ha sido posible localizarlos allá, pero han de estar ahí. Y bueno, lamentablemente es parte de aquella época en la que no había tanto control sobre los materiales, que es posible que algunos estén perdidos, ¿no? Afortunadamente tenemos fotos y mediciones que nos permiten tener una idea de qué era lo que se halló ahí. Del arte rupestre voy a hablar ahora porque mezcla evidencias de todas las épocas, desde el preclásico hasta el posclásico, incluso el histórico. Entonces, en Miramar hay 3 riscos con arte rupestre al borde del agua, y el más importante es el que conocen localmente como las pinturas. Es este que vemos en la foto, y lo que yo me dediqué a hacer durante como 2 años fue un registro detallado que luego permitió hacer el dibujo donde se resalten los diseños para poder verlos, porque algunos están muy cubiertos por precipitaciones de sal, sarro, la misma intemperie que los ha borrado, pues algunos de ahí llevan más de 1500 años ahí en esa pared. Una herramienta muy útil es lo que se llama Distretch. Es un programa de computadora que permite resaltar diseños pintados en los riscos, que nos permitió hacer el registro de pinturas muy borrosas por la computadora, y luego jugando con los contrastes de la imagen en Photoshop podemos obtener solamente el dibujo que nos interesa. Así podemos ver que el risco está dividido en 3 paneles. El panel 1 tiene una mano roja y una serie de puntos, además de unas manchas. El panel 2 tiene lo que llaman el coyote, que es una cabeza de animal, una especie de flor, algunas manos que están casi borradas, que de hecho no habíamos visto hasta que usamos el programa de Stretch y aparecieron, y una cruz roja. Y el panel 3 es el más rico, es el que tiene una cabeza humana, tiene un elemento que le llaman un sol, tiene una especie de elemento que puede ser fálico, o quizás un elemento otro que está muy borrado, porque como ven hay una cosa blanca que son sarro, sales de calcio que nos borran casi todo. Hay un elemento que podría ser quizás algún animal, tiene como unos pies y una cola. Y tenemos 2 changuitos negros y un par de manos que están puestas de lado, así, también negras, sobre las capas de sarro, que son de los elementos más tardíos. Del lado derecho tenemos 2 manos que son muy raras porque son de 2 colores, que es algo muy inusual en el arte rupestre, hacer manos de 2 colores. Utilizando el registro fotográfico a detalle, pudimos ver la estratigrafía de las pinturas, o sea, ver qué capas estaban encima de cuáles, sobre cuáles había crecido sarro, y así pudimos identificar momentos que podríamos llamar momentos pictóricos, momentos en los que se pintó. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que el color naranja está encima del rojo oscuro. Aquí se ve claramente la pintura una arriba de la otra. Y podemos ver aquí el negro, que está encima del rojo oscuro, y el rojo oscuro a su vez cubierto por una gruesa capa de sarro, lo cual nos dice que primero hubo el rojo oscuro, luego fue cubierto por el sarro, y encima de ese sarro se pintó en rojo oscuro, en negro. Entonces así pudimos hacer un pequeño diagrama donde vimos 3 momentos pictóricos, uno que por comparación en el estilo podemos echar hacia el preclásico tardío, o quizás para el protoclásico, que tiene mucho que ver con lo que se ha encontrado en Laguna Metzabok. Otro, que es principalmente rojo y naranja, que es casi toda la pintura postclásica, son principalmente manos y diseños geométricos. Y por último, las pinturas que son totalmente negras son probablemente históricas, probablemente asociadas a los lacandones. ¿Quién sabe si a los lacandones actuales o a los lacandones choltís, que eran los que habitaban en la fortaleza de la Cantún? Que en este momento se puede ver, pues, algo muy bonito, que es
sabemos que esta gente antigua hablaba una lengua cholana, el choltí, que ya no existe, porque esta gente lamentablemente los exterminaron a todos. Eh, y hoy los habitantes del ejido Emiliano Zapata son en su mayoría hablantes del chol y también del tzotzil, pero es un regreso de choles a la selva que fueron expulsados de toda esta región durante el primer siglo de la conquista y hoy vemos que regresan. Entonces, poder ver que tanto los ancestros de los lacandones están acá como los ancestros de los choles, pues nos permite darle un uso social a la arqueología. O sea, nos permite mostrarle a la gente la antigüedad de sus raíces y que el arraigo que tienen a la tierra no es infundado. Ellos son realmente gente con una historia muy antigua. Y eso es algo que cuando doy conferencias hago mucho énfasis en eso, que no hay, no hay un poblador original, como se ha querido decir en la selva lacandona, respecto a los lacandones u otros grupos, sino que habían habido muchos pobladores y en la época preclásica realmente la selva estaba habitada por muchos grupos, no solo lacandones. De hecho, los lacandones actuales llegaron por olas durante el siglo XVIII y XVII. Entonces, realmente la selva es un lugar plural donde no hay un grupo que sea, digamos, dueños legítimos, ¿no? Otro de los grabados que encontramos, lo encontramos mientras caminábamos por las cuevas, en un lugar donde pasa mucha gente, pero que curiosamente no se había visto porque están muy borradas. Son rostros, una serie de 10 rostros en la pared, que están muy, muy poco visibles y que afortunadamente cuando pasamos por ahí la luz estaba pegando de cierto modo que los vimos y entonces nos fijamos con más detalle y con el guía Alejandro de la Asociación de Guías de Zapata empezamos a registrarlos, hicimos este dibujo y encima vimos que hay uno de los rostros sobre el cual corre un pequeño canal de agua cuando llueve probablemente, que cae hasta su boca y en su boca se divide en dos, que nos habla un poco de el animismo, de cómo la gente que hacía estas cosas pensaban que estos eran realmente seres que vivían en la montaña, seres a los que se podía interactuar con ellos y probablemente en este caso darles de comer. Por fuentes históricas está muy bien documentado que a las imágenes de piedra se les daba de comer, se les daba maíz, se les daba cacao. Entonces, es interesante ver que aquí tenemos este ejemplo de una interacción con la imagen. Igualmente tenemos un elemento en forma de cruz que está tallado encima de una de las caras, que podría ser de la época de los españoles, pero eso es poco probable. Es más probable que haya sido durante la mitad del siglo XX algún chiclero que andaba en la zona y que los chicleros, pues, en parte eran conocidos por vandalizar mucho estos sitios arqueológicos y como estas cosas se decía que eran del diablo, pues le han de haber puesto una cruz. Entonces, pero ya hoy en día es parte de la historia del monumento que tenga esta cruz tallada encima de las caras. Otra de las cuevas tiene también un rostro en una estalagmita que también nos habla a través de la animosidad de estos relieves. Y cabe destacar que al pie de esta estalactita, aquí donde se ve que la tierra está retirada de abajo del monumento, fueron unas excavaciones en los años 50 que encontraron varios entierros. Entonces nos habla mucho de cómo las cuevas son estos accesos al inframundo, al mundo de los muertos. Entonces, ver estos elementos de piedras con rostros humanos y luego entierros y ofrendas nos habla de que realmente Laguna Miramar tenía una importancia espiritual muy grande. Ya en la época colonial tenemos a los choltí lacandones fortificados en Lacantún, expediciones españolas y afortunadamente para este momento tenemos documentos históricos. En particular, una relación que es muy poco conocida
que es la que se llama La reducción de los lacandones. Es un documento del siglo XVI, fue publicado en Guatemala, y lo más importante de esto es que son varios testimonios, son entrevistas que hicieron en una especie de tribunal con un notario público, donde entrevistaron tanto a los españoles como a los indígenas que los acompañaron a conquistar a los lacandones. Esta expedición fue la que destruyó definitivamente a la Cantún, y nos da tanto la versión indígena de lo que pasó como la española, lo cual es verdaderamente valioso. Y digo, es un poco difícil de leer porque está en español antiguo, pero es el único testimonio que tenemos de la época. Todo lo que sabemos es lo que luego escribieron historiadores y gente que platicó con la gente que estuvo en Miramar, pero este realmente es el único documento de época. Ahí mencionan, por ejemplo, la destrucción de la Cantún y cómo se veía un año después. Entonces, pues dicen, está presente todo destruido y quemado por mandato del dicho señor capitán, de manera que en el sitio no ha quedado palo enhiesto, o sea, palo parado, y se han arruinado los cimientos de las casas y todo lo demás que se ha podido arruinar. Se han cortado todos los árboles de fruta y otros árboles que habían crecido para hacer sombra y guarecer a las canoas. Actualmente el dicho peñol, o sea, la isla, está todo mocho y cubierto de piedra la mayor parte. O sea, te demuestra que quemaron y destrozaron el sitio y se aseguraron que los lacandones nunca regresaran porque les cortaron todos sus huertos de cacao y de fruta, y también quemaron todas sus milpas. Realmente lograron que los lacandones abandonaran el sitio y huyeran más al fondo de la selva a un lugar que se llamaba Sacbalam, que actualmente no hemos encontrado. Hay muy pocas imágenes de la isla de la Cantún. Esta es una de las mejores que pude encontrar en un archivo en la Universidad de Nuevo México, donde vemos al arqueólogo Frederick Peterson, que fue asistente de Franz Blom, junto con algunos de sus guías, en una de las zonas de la isla. Podemos ver que la arquitectura no es muy bonita, no es como que dijeras Tenán Puente o Palenque, ¿verdad? Pero es la arquitectura típica de los sitios fortificados de la época postclásica. Entonces, nos da a entender que el sitio probablemente está muy bien conservado, porque lo que fue una catástrofe para unos, para los arqueólogos puede ser una bendición, que es que el sitio se haya destruido y abandonado repentinamente. Entonces es probable que en el sitio se encuentren entre los escombros restos de lo que podría haber sido la vida cotidiana de los lacandones, no sé, piedras para hilar, metates, cerámica para almacenar comida, todo eso. Bueno, probablemente se podría hallar de manera bien conservada y aprenderíamos muchísimo de cómo vivía la gente en esta isla. Esta es una vista de dónde está la isla de la Cantún y la isla de los Templos, que es uno de los esfuerzos que quiero hacer para mi tesis de maestría, que es la identificación satisfactoria del Peñol y de una vez por todas acabar con la confusión entre la isla del Peñol y la isla de los Templos. Porque se ha dicho muchas veces que lo que es la isla de los Templos es la Cantún o el Peñol, que yo creo que no es correcto. De los archivos de Peterson, que fueron los que encontré allá en Nuevo México, no hay un mapa de la isla, pero hay una descripción escrita muy detallada. Entonces, este es un mapa preliminar donde menciona pues cuántas terrazas había de qué lado, cuántas plazas, dónde hay una cueva, dónde había ofrendas, dónde había entierros, dónde había barrancos. Entonces, uno de mis planes es hacer un mapa en base a la descripción que nos permita darnos una idea de cómo es el sitio y ya en algún futuro poderlo ir a visitar. Actualmente es un poco difícil ir a ese lugar porque está en un ejido que se llama Tierra y Libertad, que es un poco difícil de acceder con ellos. Y bueno, hasta lo que sabemos, o bueno, hasta lo que mi investigación me permitió, podemos tener una idea de la riqueza de Miramar. Yo nomás he podido acceder a algunas zonas puntuales de la laguna y eso nos ha enseñado que hay sitios por toda la zona, ¿no?
Tenemos desde las pinturas arriba, tenemos un sitio histórico aquí, probablemente, que ahorita no hablé de él porque yo tampoco tengo mucha información al respecto. Hay pinturas, la zona de cuevas está llena de monumentos y de grabados y de huesos y de estructuras. Toda la zona de islas al sur, todas las islas tienen sitios arqueológicos. Y lo que son las zonas verdes son zonas con cuevas. En la zona 2 tenemos registro de que hay cuevas con también más ofrendas y más, sobre todo son huesos, que son, pues, como son una zona sagrada, la gente se venía a enterrar aquí. Y también la Cueva del Sol, que está más al sur, que está también donde está eligido Tierra Libertad, es lo que era la cueva sagrada de los lacandones hace 70 años. En Miramar seguían viviendo lacandones hasta los años 60, y luego regresaron 3 familias en los años, hasta los años 80, el señor Celestino, el señor Jorge y Chanquín. Eran tres lacandones que vinieron con sus familias y vivieron de este lado de la laguna y también de este lado, y que convivieron con la gente de Zapata, con la gente de Benito Juárez, y luego, bueno, se fueron a vivir a la Canja. Actualmente el señor Celestino sigue vivo y he podido ir a platicar con él. Tiene muchos recuerdos de Laguna Miramar, pero pues el señor ya está muy viejito y le cuesta trabajo caminar. Entonces yo lo quería llevar a Miramar para que nos platicara en el sitio, pero ya le duelen mucho sus huesos. Y bueno, eso es todo por ahora. Me encantaría seguir hablando. Yo estoy muy a la disposición de quien quiera preguntarme cualquier cosa. Agradezco siempre a los ejidos que nos han permitido, bueno, que me han permitido a mí y a mis amigos que me han ayudado a trabajar en el registro, al Instituto de Antropología y a la ENA, obviamente, a la CONAM, que siempre nos apoyó, y a Joel Palca y a Josué Lozada, que siempre me ayudaron con mis investigaciones y me apoyaron también con comentarios y con buenas vibras. Y bueno, acabamos con una bonita vista de la laguna que es espectacular. Estas justamente son los llamados estromatolitos, que son unas formas de vida muy antiguas que generan estas estructuras redondas que van creciendo como casi champiñones bajo el agua. En algunos textos los llaman arrecifes calcáreos, pero son pequeñas formas de vida que van haciendo estas estructuras. Es muy interesante. Pues, Ramón, muchísimas gracias. En verdad que nos das muchas luces. Quiero comentar que hace un buen tiempo que descubrí el trabajo que hacía Ramón siendo muy joven. Tuve oportunidad de leer su tesis de licenciatura. También, por supuesto, en una ocasión nos envió un material para la revista Entre Tejas que terminó por convertirse en una publicación, aquí estoy mostrándola, sobre Laguna Miramar, que es la narración de un primer viaje que hizo y el descubrimiento para él de ese lugar y de las zonas arqueológicas y el lugar rupestre. Y ahora pues es notable el avance en tus investigaciones, en tus fuentes, y qué bueno, nos da mucho gusto, Ramón, que hayas evolucionado mucho en todo este conocimiento de la Laguna Miramar, sobre todo porque nos lo compartes, ¿no? Que esa es la misión a final de cuentas de Entre Tejas y de este tipo de... Pues agradecemos muchísimo al arqueólogo Ramón Folk González esta participación suya, y también les agradecemos a ustedes que tienen la amabilidad de seguir el trabajo de Entre Tejas Televisión. Saludos.